Y yo quiero compartir una palabra que se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 2 verso 7. Una palabra que Dios le dio a su pueblo. Dice así en el nombre de Jesús: pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto por 40 años en el desierto. Con tu Dios que ha estado contigo, nada te ha fallado. Padre, gracias. Te pido que me uses como un instrumento para traer una palabra fresca de tu reino, Señor. Te pido que me uses para hablar a tu iglesia en esta hermosa hora. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Dígale, hermano, que está a la par nuevamente: el campamento de Dios. Cuando nosotros, pueden sentarse, gloria al Señor, cuando nosotros hablamos de campamento, según lo que dice la Biblia, era la expresión común para referirse a Israel en el desierto. En el tabernáculo que estaba en el centro, y las 12 tribus que cada una tenía un lugar señalado, dispuesto alrededor del campamento. Pero cuando nosotros hablamos también de desierto, nosotros tenemos que entender que el pueblo de Israel caminaba por el desierto, y el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto. Hay muchos exegetas, muchos estudiosos que hablan que lo que el pueblo de Israel podía recorrer en días, ellos duraron 40 años en el desierto. Lo que sé es que cuando Dios levanta a su iglesia o Dios levanta a su pueblo, Dios le da directrices a su pueblo para que su pueblo camine en una dirección. Es como los tiempos de ahora, que Dios nos da parámetros mediante lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, para que nosotros entremos en función de lo que Él nos ha dicho. Usted conoce que el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo complicado, era un pueblo que fácilmente no se sometía a la directriz que Dios había ordenado. Por ejemplo, Moisés, que fue un hombre escogido por Dios para dirigir al pueblo de Dios en medio del desierto, tuvo la facultad de poder acampar en diferentes territorios. Cuando hablamos de campamento, hablamos de un territorio que el pueblo de Israel tenía y escogía para levantar carpas, para poder habitar y poder poseer ese territorio y tener estrategia para poder conquistar otros territorios. Regularmente el pueblo de Israel estaba acampando en diferentes lugares de acuerdo a la directriz que Dios le daba a Moisés. Muchos de nosotros tenemos que entender esta palabra. El pueblo de Israel se dirigía por el desierto, pero había una voz, que es la voz de Dios, que le hablaba a Moisés para que el pueblo de Israel hiciera o se dirigiera en base a lo que Dios había ordenado. ¿A quién? A Moisés. Por eso que cuando Dios hablaba con Moisés, Moisés se apartaba de la multitud para poder comunicarse con el Dios Todopoderoso. Y cuando Dios le daba la directriz y Dios le hablaba a Moisés para que el pueblo entendiera lo que Dios quería mostrarle a su gente, a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Pero cuando hablamos de campamento, hablamos del hábitat, hablamos del lugar donde el pueblo de Israel vivía en un momento determinado. Usted sabe y ha escuchado la historia que cuando Moisés dirigía a su pueblo para que su pueblo llegara a la tierra que el Padre le había prometido, habían diferentes tipos de lugares donde ellos lo tomaban como posesión y levantaban carpas.
y levantaban un campamento, pero en medio del campamento había algo que muy importante y yo quiero compartir con ustedes, y era que ellos siempre levantaban un santuario en medio del campamento que ellos elegían, que Dios le había dado la directriz. Levantaban un santuario y ese santuario era el lugar donde ellos adoraban y glorificaban el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? En pocas palabras, en el lugar donde tú vives tienes que levantar un santuario para tú honrar y acordarte del Dios Todopoderoso. Y usted se pregunta, ¿por qué el pueblo de Israel, cuando poseía un territorio y levantaba un campamento, levantaba un santuario? Número uno, el pueblo de Israel siempre estaba acostumbrado, cuando estaba en Egipto, a adorar a Dios que se podía ver o palpar. Y comúnmente ellos, para poder moverse y adorar y recibir tributo, honrar al Dios de los cielos, siempre tenía que ver una imagen, porque en Egipto había mucha idolatría. Pero cuando ellos salen a la tierra y se van por el desierto, ellos tenían esta costumbre. Entonces Moisés hablaba con Dios y Dios le dio esa directriz: mira, ¿sabe lo que tienes que hacer? Levantar un santuario en cada campamento donde ustedes se muevan, para que cuando ellos vean el santuario se acuerden que yo soy el Dios Todopoderoso. Y así ellos lo hacían. Cuando ellos llegaban a un territorio y ellos poseían el territorio, levantaban carpas donde ellos habitaban, pero en medio del campamento levantaban el santuario, ahí donde se alababa y se glorificaba el nombre del Señor. Usted conoce la historia y ha escuchado que ese santuario tenía algo especial, y lo especial que tenía era que la presencia de Dios estaba ahí. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la presencia de Dios está en un lugar o en un territorio, las cosas que Dios ha dicho sobre tu vida se cumplen. Las puertas se abren, los cielos se abren a tu favor. ¿Por qué? Porque está tú, no, porque está la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero Moisés siempre levantaba el santuario en medio del campamento. Muchos de nosotros tenemos que aprender a levantar santuarios en nuestra vida. Es donde la presencia de Dios habita en nosotros. Cuando nosotros entendemos que el lugar donde nosotros habitamos, Dios tiene un espacio, entonces Dios entra en escena. Por eso que a donde no se le honra a Dios, Dios no hace acto de presencia. Repito, donde no se honra a Dios, Dios no hace acto de presencia. ¿Sabe por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Cuando tú puedes honrar a Dios con todo en tu vida, cuando tú te desprendes de muchas cosas en ti, cuando tú te vacías de ti y tratas de llenarte de Dios, tú le das el primer lugar a Dios que tiene que tener en tu vida. Muchos de nosotros tenemos como cliché: Dios tiene que estar en primer lugar en mi vida, pero con sus hechos y sus actitudes muestran lo contrario. Esto no se trata de apariencia ni de baba y nunca termina de soltar la baba. Esto se trata de una actitud que mueva el corazón de Dios. Dios se mueve y se levanta de su trono cuando hay hijos como tú y como yo, llenos de imperfecciones, pero conocen al Dios Todopoderoso. Cuando tú entiendes lo que tú tienes y al Dios que tú le sirves, no importa los errores que tú cometes en tu vida, el Dios de los cielos se revela en medio del campamento y hace acto de presencia en su santuario. Diga, hermanos, que está a la par. En el campamento, no. En tu campamento tienes que levantar el santuario a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros tenemos que entender que el pueblo de Israel era un pueblo que caminaba mucho. Era un pueblo que no tenía una seguridad de vivir, de existencia, humanamente hablando. Y yo me preguntaba por qué el pueblo de Israel era un pueblo tan incierto. Número uno, lo primero es que Dios quiere hacer en nuestra vida, enseñarnos a nosotros a depender de Él. ¿Están aquí? Y número dos, la obediencia en nuestra vida es lo que va a provocar que el desierto sea largo o sea corto. ¿Están aquí? Porque muchos de nosotros estamos viviendo una temporada
y tenemos años viviendo o recorriendo en el desierto en nuestra vida, y nosotros se nos ha olvidado que la actitud correcta para nosotros poder avanzar es la actitud de obediencia a lo que Dios ha dicho de ti. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Por eso el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, habitando territorios para poder llegar a la tierra que Dios le prometió. Muchos de nosotros Dios nos ha hecho promesa. Hay palabras que Dios ha soltado sobre nuestra vida para que nosotros seamos bendecidos, para que nosotros seamos hombres y mujeres de bendición y de bien. Pero hay una actitud que provoca que nosotros lleguemos donde Dios dijo que nosotros llegaremos. Por eso nosotros tenemos tiempo con la misma batalla, luchando con el mismo diablo, luchando con la misma batallita, el chismito, la malicia, el quítate tú para ponerme yo. ¿Por qué? Porque estamos en el desierto acampando en el territorio que Dios nos dio. Pero hasta que nosotros no entendamos que lo que Dios nos ha dicho es para su reino, y nosotros entendamos que tenemos que vaciarnos de nosotros y llenarnos de Dios, no llegaremos a la tierra prometida. Yo vine a decirte en esta hora, tú puedes avanzar, recorrer, pero en el tiempo de Dios que Dios ha señalado para tu vida, se cumplirá lo que Él ha dicho de ti. ¿No era el pueblo de Dios? Sí, era el pueblo de Dios. ¿Dios no lo amaba? Sí, Dios lo amaba. ¿Dios le había hablado? ¿Le había dado promesa? Sí, Dios le había dado promesa. Pero por su actitud duraron 40 años en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque hasta que no aprendas, bájamelo un poco, hasta que no aprendas a que tú puedas asimilar el proceso, a que tú entiendas la enseñanza que Dios te quiere dar, y no entender, sino actuar conforme a esa enseñanza. Porque muchos de nosotros decimos sí, pero no actuamos. Hay que evangelizar y todo el mundo sí, pero no vienen. Es hipocresía espiritual o cristiana. Hay que hacer algo, cualquier cosa, y sí, pero por atrás revelan que no. ¿Están aquí? Hasta que nosotros no entendamos, escuche bien esto por favor, porque puede servirte, puede ayudarte, que Dios ha dado directrices para nosotros caminar en medio de nuestro desierto. Dicho sea de paso, todos estamos caminando en el desierto, porque hay desiertos que estamos viviendo y no es precisamente el desierto que tú vives el que yo vivo. Puede ser que tú estés pasando otro tipo de desierto y yo esté recorriendo mi desierto. Cada quien tiene su desierto y tiene su batalla. Es normal nosotros como cristianos recorrer en el desierto que Dios nos ha dicho. El desierto yo le he predicado a usted y usted sabe que hay diferentes tipos de desierto y que no es fácil nosotros recorrer el desierto, porque el desierto no produce nada que se coma. Gloria al Señor. En el desierto hace falta el territorio, la tierra, le hace falta minerales, gloria al Señor, para poder producir. Gloria a Jesús. Pero en medio del desierto Dios envía su favor y su cobertura. Y entonces el pueblo de Israel comúnmente siempre levantaba campamentos, un territorio que ellos lo cercaban y lo preparaban para ellos poder habitar. Y ahí Dios darle la directriz, darle los parámetros, coger la brújula espiritual para que ellos puedan dirigirse y puedan alcanzar a Canaán, la tierra prometida. Entonces regularmente cuando Dios le hablaba a Moisés, Moisés siempre se apartaba de la multitud, porque a veces cuando hay mucha gente y muchas opiniones, como que se mete el diablo, están aquí o se fueron. Es necesario, por eso es que la intimidad, cuando se habla de intimidad, se habla de nosotros apartarnos, tener una relación estrecha con el Creador, con el Dios de los cielos y el Dios de la tierra. Y por eso Moisés se apartaba de las voces, porque el pueblo de Israel siempre pregonaba y hablaba muchas cosas. Date cuenta que en medio del desierto, cuando venía la escasez y la batalla, ellos cavilaban en su mente y hablaban y decían, pero teníamos que quedarnos en Egipto, gloria al Señor, porque a veces los procesos se aprietan y tú sientes como que Dios no está, pero Dios está ahí. Lo que pasa es que Él te está machacando, Él te está formando. Entonces el pueblo de Israel le decía, teníamos que quedarnos en Egipto. En Egipto nosotros, aunque éramos esclavos, pero nosotros teníamos que comer, nosotros teníamos abundancia de comida, gloria al Señor. Y entonces cuando Moisés escuchaba todas estas quejas, a Moisés eso le turbaba, porque Moisés, aunque era un hombre que conocía a Dios, era un hombre que tenía sensibilidad humana, y esa sensibilidad a veces se le metía a Moisés,
y Moisés se turbaba. Por eso Dios, cuando le hablaba, le decía a Moisés: mira, yo quiero que vayas al monte del Sinaí, yo quiero que tú vayas a aquel monte, porque quiero hablarte, quiero tratar contigo, gloria al Señor, y quiero que hablarte, pero que quiero que tú estés a sola, porque cuando tú estás a sola, como que hay algo especial. No escuchas las voces contrarias, no escuchas los diablos hablando, no escuchas las oposiciones, y por eso mentalmente tú no te turbas, Moisés. Y por eso Moisés se apartaba y Dios le hablaba. Cuando Moisés bajaba del monte, Moisés bajaba al campamento y decía: así dijo Jehová el Señor, Dios quiere que recojamos este asunto y que comencemos a caminar. Hoy yo te digo, en el nombre de Jesús, tenemos que dejarnos dirigir por la voz de Dios, porque la voz de Dios es lo que te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Y usted ha escuchado la historia. Moisés era un hombre con debilidades, pero un hombre que cargaba el propósito de Dios. ¿Están aquí? Moisés cargaba el propósito de Dios. Y cuando levantaban el santuario, lo que pasa es que yo leyendo esta historia me di cuenta de algo. Lo más tremendo en el ser humano es acostumbrarse a cosas en su vida. El pueblo de Israel, cuando estaba cautivo en Egipto, se había acostumbrado que para poder adorar a un Dios tenía que ver una presentación del mismo. Es de ahí donde se deriva adorar a imágenes y estatuas, fotos. Egipto era un pueblo muy idólatra. Ellos confesaban a Dios y mostraban a Dios con algo que se podía ver o palpar. Y al ellos estar cautivo en Egipto y ellos ver todos los días este asunto, ellos se acostumbraron a esto. Por eso cuando ellos acampaban en los campamentos que preparaban, no tenían la costumbre de adorar a Dios continuamente. Y por eso Dios habla con Moisés y le dice: Moisés, tiene que levantar un santuario en medio del campamento, porque automáticamente cuando yo vean el santuario que es para mí, ellos se van a acordar de mí y me van a adorar. Eso pasa muchas veces en nuestra vida. Hay gente que vienen y adoran a Dios cuando están en la iglesia, pero cuando están en su casa. Por eso tenemos nosotros que estar preparados y vivir en nuestro campamento y nosotros adorar a Dios en nuestro santuario. Eso es lo que te va a bendecir. Tú tengas una relación estrecha con tu Creador. No descuidar tu vida espiritual, estar todo el tiempo conectado con la fuente. Aquel hombre y mujer que está conectado con la fuente es un hombre que está direccionado. ¿Sabe por qué vienen las batallas en nuestra vida? Cuando nosotros nos desenfocamos. Tenemos que aprender a estar siempre enfocado a lo que Dios ha dicho de nosotros. Porque en el momento que te desenfoque, el diablo mete su malicia para robarte lo que Dios te dio. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que el pueblo de Israel siempre pasó mucha batalla y muchos procesos, porque regularmente no le gustaba someterse a lo que Dios decía. El ser humano siempre ha sido así. Y era el pueblo de Israel y era el pueblo de Dios. Pero había algo en peculiar que el pueblo de Israel carecía, y era de identidad. ¿Cuántos dicen amén? Identidad. Porque ellos, conociendo al Dios que los llamó y al Dios que se le había revelado, ellos fácilmente cogían otras costumbres paganas sin importar las experiencias que habían tenido con el Dios Todopoderoso. Y eso le falta a mucha gente en estos tiempos, a muchos cristianos. Identidad. Cuando Dios los forma, fácilmente cogen otra costumbre. Es como José Alberto. José Alberto es dominicano y cuando habla con su esposa, tú lo ves hablando medio colombiano. Y yo digo, pero ¿cuál es el asunto? Gloria a Dios. Por eso nosotros no podemos cambiar nuestra identidad. Coge ahora, José Alberto. Tú lo ves hablando medio machucado como los colombianos. ¿Están aquí? Habla como dominicano. Entonces nosotros tenemos que tener cultura. Nuestra cultura, ¿cuál es? El pueblo de Israel tenía ese problema, que el pueblo de Israel fácilmente cogía costumbres, fácilmente se dejaba influenciar por lo que estaba viviendo, y a Dios eso le irritaba.
porque Dios quería un pueblo fiel. Por eso siempre Dios en su palabra nos da a entender de que Él lo que le gusta es la fidelidad que nosotros tenemos hacia Él. No es lo mismo el sacrificio que la obediencia. Y de por sí siempre el pueblo de Israel siempre era rebelde y desobediente. Por eso cuando Dios habla a Moisés, Dios le da esa promesa de que iba a dirigir al pueblo, a su pueblo, a esa tierra prometida. Una tierra que iba a ser de bendición para el pueblo de Dios. Pero lo que me agrada de esta historia y lo que es fuerte en esta historia es que aunque Dios le dio esa palabra a Moisés, había algo o hubo algo que sucedió, y es que Moisés no pudo entrar a esa tierra. Y yo meditando en esta historia, esto como que humanamente hablando, eso como que turba al hombre de Dios, al que Dios escogió, al quien Dios le hablaba, al quien Dios se le revelaba, al líder. De repente Dios dice: mira, ¿sabe algo? Tú no me funciona para entrar. Y eso como que me choca. ¿O ve? ¿Por qué me choca? Porque fue el hombre que Dios le dio la visión. ¿Están aquí o se fueron? Y eso me da a entender que Dios no tiene que ver con tu rango ministerial. Dios no tiene que ver con que tú seas pastor, apóstol, ministro. Tú tienes que estar siempre conectado a la fuente. A Dios le da trepito quitarte a ti y poner a otro. Y a veces nosotros no entendemos, y humanamente hablando lo vemos como injusto. Pero lo que a Dios no le funciona, Dios lo cambia. No es como nosotros que intentamos una y otra vez, nos quitamos, nos ponemos, nos quitamos, nos ponemos. A Dios no le funciona y Dios te quita y punto. Porque Dios no anda inventando contigo y conmigo. A Dios quiere que su reino se establezca y que su reino se predique y avance. Dios a veces no tiene que ver con tu condición. Dios quiere compromiso con su reino y obediencia para llegar a la tierra prometida. Y por eso el hombre de Dios, al que hablaba con Dios, Dios no le permitió entrar. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Y a veces nosotros en estos tiempos justificamos y somos medio ñoños. Es que si Dios entiende que no le funciona, por más que tú grites y patalees, ya Dios dijo que no. Porque Dios no es como nosotros. Nosotros seguimos con la gente aunque la gente no funcione. Si Dios dijo que ya, es ya. Ahora, la misericordia de Dios no se puede comparar con la misericordia del hombre. Pero cuando Dios dice ya, hay que buscar por qué Dios dijo ya. Y eso nosotros no lo entendemos. Ahora, lo que yo te aseguro es que su reino no se detiene. Porque Dios, si tiene que buscar a un Josué, si tiene que buscar a un Caleb, si Dios tiene que buscar hombres que te sustituyan, Dios lo hace. Porque su reino no se detiene. Su palabra no se detiene. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Que en medio del campamento van a suceder cosas que van a tratar de desenfocarte en tu vida. Pero es donde Dios quiere que tú estés. ¿Cuál es el campamento que tú tienes, que has construido para que tú puedas habitar y puedas adorar a Dios? En ese campamento tú tienes que estar hasta que Dios dijo o diga que tú tienes que estar. Por eso el pueblo de Israel, cuando armaba su campamento y formaba su santuario en medio del campamento y sus carpas para que alrededor del santuario, para que sus hijos puedan vivir, entonces Dios le dio directrices a este hombre. Mira, yo quiero que usted levante el santuario, yo quiero que usted se mueva a la otra ciudad, porque yo lo voy a ir colocando, van a ir avanzando. Mientras más camina, más cerca van a estar de la tierra prometida. Mientras más batalla tengan, más formación tienen, más fuertes se hacen para poder llegar. Porque esto no es con espada ni con jabalina, esto es con el poder de Dios. Y Moisés, en medio de esa dificultad, de esas voces contrarias, de esos levantamientos, porque es muy bueno nosotros hablar desde la grada, y a veces cuando nosotros íbamos al play decíamos, pero ¿por qué tú no agarras que no le dé un honrón, un batazo? Coge el bate tú y dale un honrón tú, gloria a Dios. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Es muy bueno hablar de afuera, se ve muy bonito, se ve muy bien, pero tú estar adentro no es lo mismo, gloria al Señor, no es lo mismo. Por eso Moisés se turbaba y se apartaba para hablar con Dios. Al mismo Moisés en un momento determinado dudó y sintió como que Dios no estaba con él. Pero en medio de ese proceso y de esa batalla, que el pueblo de Israel estaba contrario muchas veces a lo que Dios decía a través de él, Dios mostró su gloria a través de los tiempos y reveló que Dios lo había llamado. Cuando nosotros tenemos un llamado por Dios, Dios se hace presente en nuestra vida en cada momento. Tú puedes tener batalla, dificultad, levantamiento, guerra, todo eso es necesario, pero el respaldo de Dios
nunca debe de apartarse en nuestra vida. Había algo que me interesó bastante en esta historia, y era que cuando ellos se mudaban a otro territorio para levantar campamento, ellos siempre levantaban santuario. En pocas palabras, donde yo voy, la presencia de Dios siempre tiene que estar conmigo. Gloria al Señor. No me voy a mover por conveniencia económica, no me voy a mover por favores, me voy a mover cuando Dios dice que me mueva. Pero donde yo me voy a mover, voy a levantar santuario para Dios. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Tenemos que levantar santuario para Dios, santuario para el Señor. Eso es lo que va a provocar la firmeza espiritual, en nosotros buscar a Dios día tras día, en nosotros no vivir de un don o de un talento que se manifieste aquí adelante, sino vivir bajo una experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Porque aquí cualquiera puede ser cristiano, cualquiera puede ser un siervo, una sierva de Dios. Y a veces por falta de conocimiento o ignorancia nosotros no creemos la película. Yo me acuerdo cuando yo era nuevo creyente, yo me acuerdo que yo vi a una joven cantar en la iglesia del Calvario. Yo era nuevo creyente y esa joven, me acuerdo yo que en ese entonces era Egleida Belial, cuando eso ella no era famosa. Y yo me acuerdo cuando yo vi a Egleida Belial, flaquita y muchachita, yo me acuerdo que era nuevo creyente y dije: wow, esa muchacha se pasó el día entero orando. Ignorancia y falta de conocimiento. Esa muchacha revolucionó esa iglesia y la puso para arriba y para abajo. Y yo me fui de ahí creyendo en la película que era una mujer de oración y que pasaba el día entero orando porque Dios la había usado así. Eso pasa muchas veces en nuestras vidas. Nos dejamos dirigir, ¿por qué? Por los dones que se manifiestan. Y a veces no conocemos la persona. Esto no se trata de que tú dures 24 horas orando. Esto se trata de tú tener una relación estrecha con cada cosa que tú hagas en el día. Usted puede estar trabajando y usted puede estar conectado con Dios. Usted puede estar estudiando y usted puede estar direccionado con Dios. Por eso nosotros tenemos que escuchar siempre la voz de Dios. Siempre escuchar la voz de Dios en nuestras vidas, para nosotros caminar en medio de nuestro desierto en dirección a la tierra prometida. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Haz lo que Dios te ha dicho. ¿Qué es lo que Dios te ha revelado? Haz lo que Dios te reveló. Dios le reveló mucho a Moisés. Fue el hombre del momento, pero no entró a la tierra prometida. ¿Están aquí? Fue el hombre del momento, pero no entró a esa tierra que él había prometido al pueblo de Israel. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Por eso yo siempre le he dicho, una cosa es el líder y otra cosa son los miembros. Y le dije una vez, la iglesia es más de los miembros que del pastor. ¿Están aquí? Escuche bien esto, ya con esto termino. Cuando Dios habla a Moisés, cuando Dios le da directriz a Moisés, Dios le dice a Moisés: mira, es tiempo de que dirija a mi pueblo por el desierto. Yo estoy más que seguro que se escucha muy bonito decirlo, pero es muy difícil y diferente dirigir a ese pueblo. Normalmente tú te vas a encontrar con personas que están direccionadas, con personas que están desviadas y con personas que te hacen un bulto. Es normal. Dentro del pueblo de Dios hay diferentes tipos de personas. Pero lo importante aquí es nosotros direccionarnos todos juntos con la meta de nosotros llegar a esa tierra que Dios prometió en nuestras vidas.
tú vas a vivir muchas cosas que van a tratar de impedir que tú puedas llegar. Puedes vivir fracasos, desilusiones, guerra, momentos de aprieto en la parte económica, baja espiritual en tu vida. Pero con todo esto nosotros tenemos que estar enfocados a lo que Dios nos dijo. Se escucha bonito, pero vivirlo es diferente. Por eso a veces cuando nosotros hablamos de las batallas, nosotros fácilmente podemos decir, no, porque tenemos que perseverar. Pero no es lo mismo yo decirlo que vivirlo. Porque cuando tenemos que perseverar, nosotros tenemos una vivencia que a lo mejor está chocando en nuestra vida y te está diciendo que no es así cuando Dios dijo que sí. Esto siempre ha pasado históricamente. Tú tienes una dirección, tú tienes una meta y hay una voz que Dios soltó sobre tu vida. Siempre vas a encontrar voces contrarias, porque el enemigo no quiere que tú obedezcas lo que Dios te ha dicho. Y en el momento tú vas a ver como que las cosas no marchan bien. Cuando las cosas marchan bien y siempre marchan bien, revisa que hay un problema ahí. Porque las cosas que marchan bien, siempre el enemigo levanta oposición y guerra. Porque el enemigo nunca va a querer que tú llegues al lugar que Dios dijo que tú llegarás. ¿Por qué tú crees que el pueblo de Israel en un momento determinado de su vida estaba muy compenetrado? Había momentos donde estaban como avispas. Porque en medio de tu desierto hay momentos de depresiones, de guerra, de voces contrarias que te hacen tambalear como gelatina para que tú no creas lo que Dios te dijo. Que si tú no estás bien compenetrado con el Dios que te llamó, fácilmente tú dudas de tu llamado, dudas de lo que Dios te dijo. Eso pasa en nuestra vida. Hay personas que Dios le ha dado palabra y promesa para su familia y ven que pasan los años y a veces viene la duda golpeando su vida porque ha pasado mucho tiempo y no ven nada. ¿Están aquí? Dios te dio una promesa, Germania, y a veces pasa el tiempo y a veces te sientes, pero ¿cuándo es que Dios va a obrar? El enemigo se aprovecha a veces de esas flaquezas en nuestra vida, de esas voces contrarias. Él se aprovecha para él golpearte. Y esos golpes muchas veces hacen tambalear y desenfocarte. Por eso Moisés tenía siempre que subir al monte a hablar con el Dios que lo llamó. Porque hay momentos en tu vida donde vienen esas batallas que tienes que estar fortalecido por el Espíritu. Fortalecido en el Señor. Esa fortaleza va a provocar un cambio. Esa fortaleza va a provocar que tú perseveres a lo que Dios te dijo. Eso es lo que Dios anda buscando. Personas direccionadas. Que si Dios le dijo, mira, avanza, avanza. Si Él te dice detente, aunque tú quieras avanzar y veas que todo el mundo está avanzando, detente. Porque ahí está tu bendición. Usted ha escuchado bastante que esto no es para aquel que más corra, sino para el que Dios tenga misericordia. A veces no es correr por correr, sino saber cuándo correr. No importa que se vayan muchos adelante, camina cuando Dios te dice que camine. Ahí está tu bendición. Porque rico no es aquel que tiene mucho, sino el que necesita menos. ¿Ay? ¿Sí o no? Rico no es aquel que tiene mucho, sino el que necesita menos. ¿Es así? Hay gente que tiene mucho dinero y no son ricos. Y Moisés estaba direccionado y en medio de esa dirección cometió errores. Y todos somos humanos y cometemos errores en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que estar en lo que Dios dijo que tenemos que estar. ¿En cuántas veces Moisés escuchó la voz de Dios y hizo lo que Él le dijo que hiciera? Muchas veces. Y con solo fallarle una vez, Dios dijo, no quiero que tú entres. Que tú entres simplemente a esa tierra.
Y la tierra prometida era la tierra deseada por Israel, porque había una promesa de parte de Dios que le había dado a su pueblo. Es como el sueño de todos los dominicanos viajar a Estados Unidos. ¿Están aquí? Era una tierra deseada porque Dios le había dado una promesa y una palabra, que esa tierra era una tierra que fluía leche y miel. Y como era una tierra deseada, el pueblo de Israel tenía esa promesa, aún estando cautivo en Egipto. Y eso es lo que quiero revelarte en esta hora. Aunque usted esté cautivo y esté pasando por desierto y proceso, usted carga una promesa de parte de Dios. Usted carga una palabra de parte de Dios. Y esa palabra que usted carga de parte de Dios, que Dios la soltó sobre tu vida, se va a cumplir cuando nosotros seamos fieles a su palabra, fieles a su promesa, fieles a lo que Dios dijo de ti. Usted tiene que entender este lenguaje. Nosotros tenemos que entender y conocer al Dios que nosotros le servimos. Usted no le sirve a cualquier Dios. Usted le sirve a un Dios que coge todas las cosas a serio. Y estamos acostumbrados a nosotros coger a Dios como que nada es nada. Pero Dios toma en cuenta muchos detalles y muchas cosas que nosotros pasamos por alto. Por eso Moisés, aún siendo el líder, el hombre de Dios del momento, no entró a esa tierra. Porque lo que a Dios no le parece y punto. Esto nos da una enseñanza a nosotros poderosa. Primero, no creernos la última Coca-Cola del desierto, porque tú no eres nada sin Dios. Segundo, no importa las dimensiones que tú dices que tú tienes y los niveles que tú tienes, si Dios no está contigo, tú no eres nadie. Tercero, donde quiera que te mueva, tienes que mover el santuario, porque la presencia debe de ser el centro en tu vida y en mi vida. Cuarto, la riqueza no es lo que tú puedes tener materialmente, sino esas cosas que no se ven, que son eternas. Gloria al Señor. Por eso el hombre y la mujer de Dios tienen que ubicarse en estos tiempos que son peligrosos y malvados. Gloria al Señor. No hay tiempo para perder el tiempo. La iglesia de Cristo tiene que apoderarse y levantarse y entender que nosotros estamos caminando en el desierto y estamos acampando en el territorio de Dios, pero tenemos que adorar a Dios y no perder la costumbre, la cultura de adorar al Dios que nos llamó, porque la Biblia dice que fuimos creados para adorarle. Dios te da una palabra que tú fuiste creado para adorar. Tú eres un adorador, una adoradora del Señor. Adorador no es aquellos que se paran aquí a cantar. Es un método de adorar a Dios. Una canción. Por eso el pueblo de Dios entendía el misterio de la adoración, porque lo tenía como un estilo de vida. ¿Están aquí? Usted puede preparar su campamento muy bonito y muy ataviado, y si no crea un santuario en medio del campamento, Dios no está ahí. ¿Están aquí? Tú tienes que preparar el lugar donde Dios va a habitar en tu vida. Tú eres las personas que Dios ha levantado en medio de tu hogar, de tu familia, para que ese santuario se levante. No pierdas las esperanzas. Levántate en pie de guerra, que Dios te entregó en tu mano tu familia. Es normal que te turbes, que te sientas como que, pero no podemos perder el enfoque. Ese enfoque que transforma vida, ese enfoque que trae y permanece en nuestra vida, la bendición que Dios quiere para con nosotros. Todo pasa y se acaba, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Y cuando hablamos de voluntad, hablamos de lo que Dios quiere que se haga.
Hay una promesa de Dios para nuestras vidas. Esa promesa que está ahí vigente y siempre está, porque somos sus hijos. Nosotros tenemos una ventaja y no la tomamos. Y es que tenemos la posibilidad de poder acceder a ese lugar tan hermoso que en la antigüedad escaseaba. No todo el mundo tenía la facilidad, la oportunidad de entrar al lugar santísimo en el santuario. Eran los sumos sacerdotes, una vez al año. Y nosotros tenemos el privilegio de poder conquistar eso en nuestro santuario. Nosotros como hijos de Dios tenemos que avanzar, formar nuestro campamento, darle estructura, crear santuario donde Dios habite. Daniel conocía este misterio. Usted sabe que la historia dice que él adoraba a Dios sin importar los edictos del rey y que adoraba con dirección al pueblo de Dios. Nosotros tenemos que honrar a Dios con todas nuestras fuerzas. Tenemos que honrar a Dios con todo lo que tenemos, sin importar lo que estemos viviendo. Es que Dios no es un Dios de condiciones, no es condicional. Dios es un Dios que no tiene que ver con tu condición en el momento. Dios es un Dios que quiere que nosotros entendamos que nosotros tenemos que adorarle sin importar lo que estemos viviendo. Y por eso él pudo entender y adoraba a Dios de la misma manera todos los días, hermano Andrés, con dirección al palacio del rey. Donde su presencia estaba, en dirección a su presencia. Y esto nos da una enseñanza a nosotros. Número uno, tenemos que estar direccionados. Número dos, no podemos perder la cultura y la costumbre de adorar a Dios sin importar lo que estemos viviendo. Y ahí está el problema de todos nosotros, que somos adoradores condicional, que honramos a Dios con condiciones. Condicionamos a Dios. Si hoy estoy triste, no adoro a Dios porque estoy triste. Si tengo guerra, se me hace difícil honrar a Dios. Y esos pequeños detalles, Dios lo está viendo. Porque yo siempre he dicho que no es lo mismo sacrificar alabanza que alabar comúnmente. Por eso Dios quiere que su pueblo entienda que nosotros estamos aquí y nosotros vamos a tener persecución, batalla y lucha, pero con todo esto tenemos que perseverar. Moisés, aunque no entró, pero en el momento de direccionar al pueblo, lo direccionó. ¿Sabe por qué? Porque unos siembran y otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Este reino es de Dios. ¿Por qué se habla de Moisés y Moisés no entró? Se habla más de Moisés que lo que entraron. ¿Están aquí o se fueron? ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Porque es direccionarnos simplemente. Estar donde Dios quiere que nosotros estemos. Y tratar siempre de agradar a Dios con todo lo que tenemos. Cuando entendemos esto, hermano Andrés, nosotros nos damos cuenta que nosotros tenemos que avanzar con la dirección al palacio. Porque en el camino vamos a tener ciertas mareas que van a impedir que nosotros lleguemos. Pero lo primero es que nosotros no caminamos por vista, sino que caminamos por fe. Y segundo, la perseverancia, la Biblia habla que provoque en nuestra vida un premio. Dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, en medio de tu trayectoria, de tu caminar, usted tiene que aprender a perseverar en ese trayecto. No se le dijo que iba a ser fácil, porque ese es el problema de nosotros, que cuando tenemos la primera batalla ya queremos salir corriendo.
Esto no se trata de esto. La Biblia compara y dice que esto es una actitud de cobardía. Porque se lo he dicho bastante, el ser cobarde o el ser valiente no es tú tener una pistola, un cuchillo, ser cobarde porque te refugias en esto para sentirte grande y fuerte. Pero cuando tú eres el pueblo de Dios y estás direccionado a donde Dios quiere que tú estés, siempre vas a ver obstáculos y oposiciones, pero camina en dirección. No importa que dures 40 años, si estás en el propósito, tienes que cogerlo. Ahora, Moisés pudo entender esto. Y es que él entendía que él tenía que caminar cuando Dios hablaba. Si Dios daba directrices, Dios le daba ordenanza, él tenía que comunicarle al pueblo lo que Dios decía. ¿Usted cree que el pueblo estaba contento o percibía o asimilaba lo que Moisés siempre decía? No, porque había un remanente que no estaba de acuerdo con lo que Moisés decía, que Dios le decía. Usted conoce la historia, que se lo he mencionado. Habían unos personajes que no estaban de acuerdo con muchas cosas. Dice, pero así como Dios usa a Moisés, también me usa a mí y nos usa a nosotros. Y se levantaron en contra de Moisés. ¿Qué Dios hizo? Abrió la tierra y se lo tragaba a todito. ¿Sí o no? Y esta historia es fuerte, pero una historia que nos da a entender a nosotros que nosotros tenemos que estar alineados a lo que Dios dice. Por eso yo en estos últimos tiempos he entendido y he visto a Dios desde otro punto de vista. Yo no veo a Dios como muchos lo ven, como un Dios religioso o místico, como un Dios de una iglesia evangélica, como un Dios de una experiencia, sino que yo veo a Dios como un estilo de vida. Muchas veces nosotros vemos a un Dios evangélico, como lo veían el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, y a veces vemos un Dios religioso, y a nosotros se nos olvida que Dios no tiene que ver con esto. Dios tiene que ver con relación. Dios tiene que ver con estilo de vida. Dios tiene que ver con compromiso. Dios tiene que ver con pacto. Dios tiene que ver con decisión. Dios tiene que ver con entrega. Dios tiene que ver con obediencia. Dios tiene que ver con una actitud que mueva su corazón. Dios tiene que ver con esa actitud que tú tienes que mostrar y revelar que tú eres representante del reino aquí en la tierra. Dios tiene que ver con eso. Porque Dios no es muchas veces como tú crees que es. Yo quiero que usted deje entrar a Dios en su vida y en su familia. Te diría, pastor, porque yo sé mucho que soy cristiano. Usted tiene que dejar que Dios entre a su familia. Deja que Dios entre a su familia. Que tu familia te vea como una hija, hijo de Dios. Que tu gente hable que tú eres un hombre, una mujer de Dios. Que no digan como dice mucha gente en el mundo. No, esa gente son come cura, no, come pastores, porque hay un término que dicen que son come cura, no se come pastores. Que no te vean como una persona que asiste, sino una persona que tiene compromiso con el Creador aquí en la tierra. Que tú no te contamines con la comida del Rey. ¿Están aquí? Yo no sé por qué Dios pone en mi espíritu hablar estas cosas, pero ¿sabe algo? Dios anda buscando gente que estén comprometida con su reino. Gente que estén direccionado. Gente que entiende que el evangelio no es simplemente algo místico, un culto, una actividad, que no es una alabanza, un mensaje, que no es simplemente una evangelización, que es algo más que eso. A mí me hace falta ver personas apasionadas por el reino de Dios.
usted también. A mí me hace falta ver gente apasionada. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, no hace mucho, pero yo me acuerdo, hermana Selenia, gente transformada y gente apasionada por la presencia de Dios. ¿Sí o no? Que no poníamos tanto pretexto para evangelizar, para hacer cadena de oración, para hacer vigilia, para meternos con el Señor, para hacer silicio, para estar en los de Dios. Hermana Agustina, esos eran momentos poderosos de bendición para la vida de las personas. Por eso yo le hablo así, le hablo fuerte, no importa, porque yo tengo que decirle que el evangelio es más que lo que nosotros estamos presentando. El reino es más que lo que tú estás viendo. Antes había pasión por las almas. Antes había entrega por las cosas de Dios. Esa gente no llegan a la tierra prometida. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios?